Bueno, espero que todos me conocen un poco. Y mi nombre es Milo Frederic. Yo soy un padre mofotiano, pero viene desde Haití. Ya cumplí 2 años aquí en Colombia, allá en Paipa, sobre todo, particularmente. Y bueno, algunos de ustedes yo los conozco allá en Paipa, en la Chaguité, a los que solían ir allá a participar en el retiro, o sea, un encuentro. Bueno, entonces, la vez pasada, o sea, la semana pasada, la hermana Teresita ya llegó allá en Paipa. Como no sé si ella les contó de que nosotros vivimos en la cuarentena allá en Paipa casi 2 meses, 35 días quedamos allá en Paipa. Entonces ella llegó, no puede volver en Bogotá. Y entonces vivimos ahí nuestra cuarentena y sí, pero como Paipa es un lugar muy bonito, un lugar muy, hay mucho espacio, se puede caminar. Entonces ese nos ayudó mucho. Y bueno, la semana pasada volvió la hermana allá y me invitó a venir aquí a pasar un momentico con nuestro hermano Miguel. Y ocurrió, la hermana me pidió también si sería bueno compartir algo con ustedes. Pero era como un poco suerte, ¿no? Porque la hermana no me dio el tema, pues yo dije, hermana, ¿qué tema tengo que preparar? Entonces yo digo, me dijo que prepara algún tema, pues si se me queda como en aire, pues no sé qué. Y bueno, me dijo que puede preparar sobre misericordia, sobre perdón, sobre amor, lo que quiera, pues. Y resultó que yo dije, bueno, yo voy a hablar sobre el perdón. El perdón. Y empecé a leer, empecé a buscar textos bíblicos donde hablan sobre el perdón para poder compartir. Y después yo dije a la hermana, entonces yo voy a escoger la del perdón. Me dijo que bueno, escoge un tema, un versículo bíblico, entonces desarrollarlo. Y así yo escogí el Mateo 18, 21 a 22. Y por coincidencia es el evangelio de hoy. Entonces, como dice el texto que escogí, un versículo, dice que entonces se le acercó Pedro y le dijo al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es el Mateo 18, versículo 21 a 22. Entonces, a través de ese texto, lo que vamos a hablar es el perdón. ¿Cómo debemos perdonar? ¿Qué es el perdón? ¿Y cómo debemos perdonar? ¿Cuál es el efecto del perdón?
Entonces, ¿qué significa esta palabra perdón o perdonar? Perdonar implica a veces olvidar la falta que he cometido contra una persona, o sea, la falta que alguien ha cometido contra mí y que no guarde el rencor ni castigarla por ella. Perdonar significa también disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta. En la Biblia, la palabra, bueno, traduciendo en griega, significa literalmente dejar pasar lo que ha pasado, los errores, las ofensas, las deudas. Cómo Jesús usó esta comparación al enseñar a sus discípulos a orar. Perdónanos nuestros pecados, porque nosotros mismos también perdonamos a todo el que nos debe. Entonces, en general es como una definición de perdonar. Pero el perdón también es el acto, ¿no? Es el acto. Perdón. El perdón puede entregar el perdón o recibir el perdón. Y el perdón es la puerta a la reconciliación en cualquier relación que necesita restauración y el paso previo para poder amarnos los unos a los otros. El perdón es un acto de libertad. El perdón nos libra entonces de lo que nos aprisiona y nos permite volver a vivir con plenitud. El perdón nos permite volver a sentir el auténtico gozo, alegría. Y también el perdón es una decisión. Es una decisión. Decidir de perdonar para que podamos vivir juntos. Para que podamos volver a retomar el vínculo que ha perdido. Porque cuando perdimos el vínculo, entonces no podemos hablar, no podemos comunicar, no podemos dialogar. Entonces el perdón permite que volvemos a retomar, reconstruir el vínculo perdido. El perdón no es un sentimiento, sino más bien es una decisión que nos permite como reencontrar la paz, el alivio, que nos permite también a purificar nuestra relación. A renovar nuestra relación. Y por eso perdonar no es un
acto sentimental, no es un acto mental, sino es un acto del corazón. Es decir, abrir la puerta de nuestro corazón para poder, o sea, abrir nuestra puerta de corazón hacia el cielo. Porque si logramos a perdonar o recibir, dar perdón, entonces es un paso hacia el cielo. Porque Jesús sabía perdonar. Jesús sabía cómo debe perdonar para reconstruir la relación perdida, para poder encontrar la gracia de Dios. Entonces, hablando de perdón, el perdón tiene muchas cosas que podemos decir. Perdón humano, perdón divino. Perdón es, pues el humano es humano, primero es humano. Pero perdón también es divino. Vamos a hablar sobre eso después. El perdón es una terapia, digamos. Porque rescata tu alma y salva tu vida espiritual. Damos cuenta de que cuando uno tiene algo con alguien, sobre todo alguien cerca, sea una familia, un miembro, un amigo, cuando no hay vínculo, cuando la relación se cortó, entonces hay sufrimiento, ¿no? Hay sufrimiento. Bueno, sufrimiento para las personas que tienen un corazón de amor, porque hay gente, eso no le importa. Si no hablo con alguien, eso no me importa. Pero si la persona es una persona de Dios, un hijo, un verdadero de Dios, una persona que está en Dios, entonces, si no habla con alguien, es como eso lo tormenta, eso lo hace sufrir. Pero cuando vuelva a reconstruir, o sea, a retomar, a reencontrar este vínculo, esa relación, qué alegría. Qué alegría. A veces esa reconciliación produce una alegría de llanto, donde los dos o las dos personas se pusen a llorar. Entonces, por eso, el perdón es una terapia. Y a veces, cuando hay una relación se cortó, entonces eso afecta también la salud mental, la salud física también, y se afecta. Pero cuando logra a perdonar, o sea, haciendo un paso para llegar hasta el perdón, entonces rápidamente se puede ver que la persona ya retoma su salud normal. Es para decir que el perdón rescata tu alma o el alma y salva la vida espiritual. El perdón permite que sane la herida, impide que siga destruyéndote, concede un espacio para curarte y revertir el daño. Aunque la herida sea profunda, tú perdonas. Hay que perdonar. Recuperar la vida, reclamar tu felicidad. El perdón te permite recuperar tu felicidad, tu alegría.
Y el perdón también, hermanos, es un verdadero don de Dios. Es un don. Porque si nosotros damos cuenta, perdonar no es fácil. En ningún momento es fácil. Entonces, si tenemos el don, ese don, es más fácil para perdonar. Y por eso hay que pedir al Señor siempre, enséñame, Señor, a perdonar. Porque si no tenemos el don de Dios, la gracia de Dios, es difícil para perdonar. Y el perdón también es demostrar compasión hacia quien nos lastima. Demostrar esa compasión desde al profundo de nuestro corazón hasta el exterior de nuestra vida. Porque puede ser desde afuera, pero adentro no. Desde adentro hacia afuera. Tenemos que demostrar la compasión. Para perdonar tiene que tener la compasión. Es lo que nosotros vamos a escuchar en el texto, porque yo al inicio les he dicho que por coincidencia escogí el texto, pero vamos a escuchar en la liturgia, en el Evangelio, cómo entonces y tenemos que como el rey tuvo la compasión al funcionario. Y también el perdón es aceptar a la persona tal como son. Porque la persona, por ejemplo, si digo, alguien que llega siempre tarde, entonces tú lo vas a odiarlo siempre porque llega tarde. Usted no lo va a perdonar. O sea, no va a aceptarlo. Sí se puede corregirlo. Se puede decir, hermano o hermana, hay que hacer un esfuerzo. Pero no puede odiarlo. No puede como rechazarlo. Entonces, el perdón es aceptar a las personas tal como son. El perdón también es un riesgo, es como corre riesgo, ¿no? Es como yo me hago como alguien vulnerable para poder reanudar la relación que llevaba con el amigo, con un hermano que me traicionó, mi confianza. Entonces debo confiar en que yo mismo sea capaz de manejar la situación en caso de ser lastimado de nuevo. Entonces es como, eso corre riesgo, ¿no? A veces con mucha prudencia, con mucha desconfianza, para que no vuelva a repetir eso. Entonces el perdón, entonces nos permita también aceptar las disculpas. ¿Cuántas veces nosotros rechazamos una disculpa? La persona, discúlpame, hermano. A veces lo rechazamos. Entonces el perdón tiene muchas cosas que decirle sobre esto, pero recordando de que Jesús perdona en la cruz. A pesar de todo lo que han hecho, Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, para perdonar, bueno, hay 7
7, digamos, claves para abrir tu corazón al perdón. Bueno, como les digo, ¿cuánto nos cuesta perdonar? Es difícil. Porque el dolor de una herida recibida puede durar largo tiempo, porque somos seres humanos, frágiles, pecadores, en relación con los demás que sentimos y amamos. Nuestra vida de cristianos nos enseña a amar y perdonar. Es lo que nuestra vida cristiana nos enseña, amar y perdonar. Si yo amo, yo puedo perdonar. Si perdona es que yo amo. Entonces, como esas dos palabras son como hermanas. Son dos alas, es como son dos alas de nuestra vida cristiana. Amar y perdonar. Entonces, amar y a perdonar a todos. Y no solamente por un tiempito corto, sino todos los días, todo el tiempo, para que podamos seguir en un ejercicio constante y desprendimiento y confianza en Dios. No podemos perdonar a otros si primero no nos perdonamos a nosotros mismos. ¿Cómo perdonar a aquello o a alguien que me ha hecho algo, que me ha dañado? ¿Cómo perdonar a esa persona? Y por eso digo, si hay amor de verdad, se puede perdonar. Entonces, en las 7, digamos, 7 claves, 7 palabras, 7 términos que nos puede ayudar en nuestra vida como para perdonar. Primero es la humildad. La humildad, vamos a escuchar en la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versos 6 a 9. ¿Qué dice? Primera carta de San Pedro, versos 5, 6 a 9. Humíllense bajo la mano poderosa de Dios, para que a su tiempo los exalte. Descarguen sobre Él todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Sean sobrios y vigilen, porque su adversario, el diablo, como un león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístenle firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos padecimientos. Entonces, quizás olvidas que tú también has sido sujeto de perdón para otros. Creo que sí, todos nosotros
hemos sido sujetos de perdón a los otros. Somos humanos, seres humanos, y por la condición humana somos vulnerables a los errores. Entonces, pensar que nosotros también han sido ocasiones de perdón para otros puede ayudarnos a perdonar. Dios te ha perdonado mucho. Y dentro de la humildad está el reconocerse pecador. Pero no solo en sí mismo, sino frente a Dios. Y el sacramento de la confesión siempre nos ayudará a valorar el perdón. Nos enseñará a perdonar. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda iniquidad. Juan 1, primero Juan 1, 8, 9. Y la humildad de reconocerte pecador, de reconocerlo ante Dios, es el inicio del camino hacia el perdón. ¿Estamos dispuestos a recorrerlo? Buscamos siempre el camino seguro de la humildad. Y el segundo punto, abre el corazón al amor. Vamos a leer la misma carta de San Pedro, capítulo 3, primera carta de San Pedro, capítulo 3, verso 3 a 4. Dice que su adorno no sea el de fuera, peinados, joyas de oro, vestidos llamativos, sino lo más íntimo suyo, lo oculto en el corazón, ataviado con la incorruptibilidad de un alma apacible y serena. Como dice el Evangelio San Mateo, capítulo 6, 21. Donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Mateo 6, 21. Entonces, es la pregunta para todos. ¿Qué hay dentro de mi corazón? ¿Qué tesoros tengo allí? ¿Qué cosas guardas en lo profundo de mi interior, de mi corazón? Quizá sea el amor a mí mismo, el egoísmo, el pensar solo en mis cosas. Esa actitud cierra tu corazón a los demás.
haciendo que vaya poco a poco oxidándose como el hierro erosionado por el agua. Tu corazón está hecho para recibir el amor de Dios y para amar a los demás. Abre tu corazón al amor. Significa dejar que venga Dios y lo sana, que lo restaure, que lo purifique. Él lo promete cuando dice, les daré un corazón, un solo corazón, derramaré en su interior un espíritu nuevo, arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ezequiel 11:19. Pídele a Dios un corazón de carne, un corazón que sufra con los demás, un corazón abierto para acoger al otro tal como es. ¿Cuánto se necesita hoy? Esos corazones disponibles para amar como Dios ama. Se puede aprender a perdonar abriendo el propio corazón y yendo más allá de sí mismo. Estas virtudes son el indicador del espíritu humano y es a través de ellas que continuamos siendo verdaderos seres humanos. El perdón es un mandato bíblico por medio del cual Jesús nos dio. Si perdonas a los hombres sus ofensas, te perdonará también tu Padre Celestial. Pero si no perdonas a los hombres, tampoco tu Padre perdonará tus ofensas. El punto 3. Pide ayuda a Dios. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versos 14 a 15. Uno Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza plena que tenemos en Él, que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha, cuánto le pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que hayamos pedido. Entonces, la poca humildad y el exceso de amor propio van haciendo que confiemos primero en nuestras fuerzas para intentar solucionar problemas de la vida. Pero, ¿cuán ciertas son las palabras de Jesús? Sin mí no pueden hacer nada. Pedir ayuda a Dios se convierte en la última carta a jugar, en el último recurso disponible. Cuando ya nada podemos hacer, nos acercamos a Dios para pedirle ayuda. Si quieres evitar acordarte
de Dios en casos extremos, debes comenzar desde ahora a confiar en Él y pedir su ayuda. Dios te conoce y sabe lo que le vas a pedir, pero quiere que confíes en su poder, porque Dios es poderoso. Por eso, aunque no tengas problemas y las cosas vayan bien, acércate con humildad a Dios para pedirle ayuda en todo momento. La paz del cristiano tiene su raíz en la confianza en Dios y no en Él mismo. El Señor no se deja ganar en generosidad y de seguro superará infinitamente tus expectativas. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te fíes de tu propio discernimiento. Confía en Dios, confía en su poder. No tengas miedo a dejar tus seguridades en la orilla y lánzate al mar. El Señor te espera. Quiere que vayas y le cuentas tus problemas, que le pidas ayuda. Él está dispuesto siempre a darte lo que te pidas. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Nos recuerda el apóstol Santiago en su consejo. Y el cuarto punto es purifica tu memoria. Purifica tu memoria. Isaías 65, 17, 18. Porque he aquí que yo creo unos cielos nuevos y una tierra nueva. Isaías 65, 17, 18. Porque aquí que yo creo unos cielos y una tierra nueva. Las cosas pasadas no serán recordadas, ni vendrán a la memoria. Al contrario, alégrense y regocíjense eternamente de lo que yo voy a crear. Entonces, la memoria es como una bodega donde se almacenan recuerdos, experiencias, situaciones, nombres, lugares, errores también, muchas cosas, etcétera. Por lo general solemos guardar aquello que es importante, también como las cosas buenas y las cosas malas. Pero a veces hay gente que guarda las cosas buenas, sobre todo las personas que siempre piensan negativamente, guardan cosas malas. Podemos guardar desde el profundo interior de nuestra vida. A veces puede ser una emoción, una situación extrema, una experiencia traumática. Y a veces se vuelve más fácil guardar las cosas negativas, los problemas, las malas experiencias, las traiciones, los dolores y las ofensas. ¿Por qué? Porque tienen gran impacto emocional en el corazón, dejar huellas y afectan emotivamente. Es normal que reposan aquellas situaciones en tus corazones.
pero allí están buscando ansiosamente la paz que les libre de su cautiverio. ¿Cómo purificar tu memoria a veces de esas situaciones negativas? Precisamente con el efecto contrario, recordar las cosas buenas de la vida, la belleza de la creación, las conversaciones entre amigos, familias, los momentos familiares, un buen paseo por el parque, etc. Purificar la memoria es un proceso lento, pero que da fruto cuando el corazón sabe valorar aquello que es importante. Es limpiar, hacer puro, renovar una situación. Purificar la memoria no significa olvidar, sino transformar lo malo en algo bueno. ¿Será posible? San Francisco de Asís nos da una pista. Aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Entonces, purificar la memoria es preparar el terreno para poner la semilla del perdón. Ten fe en que germinará y dará fruto, un fruto abundante. Entonces, hay que evaluar también tu propia vida. Es el quinto punto, evaluar tu propia vida. Entonces, como digo, la evaluación de nuestra vida es muy importante. Entonces, el quinto punto es evaluar tu propia vida. Salmo 139, verso 23 a 24. Examíname, Dios mío, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos. Mira si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Sí, hablando de la evaluación de la vida, de nuestra vida, es muy importante porque es importante tomar un momento, o sea, frenar el ritmo de nuestra vida durante un momento, media hora o menos o más, para examinarnos interiormente. Quizás puede ser en el día, a mediodía o por la noche. Y eso es bueno para analizar nuestros deseos, frustraciones, desalientos, alegrías, emociones, reacciones, etc. Como dijo el Papa Francisco, hablando del examen de conciencia, señala: ¿quién de nosotros en la noche, antes de terminar el día, cuando se queda solo, no se pregunta, ¿qué sucedió hoy en mi corazón? ¿Qué sucedió? ¿Qué cosas pasaron por mi corazón? Ese es un ejercicio que debe hacerse de manera perseverante. Evaluar tu propia vida. Primero, analiza
tus decisiones, valora tus esfuerzos, renueva las intenciones y camina a paso seguro. Es lo que nos invita también a hacer la evaluación de nuestra vida. Y el sexto punto da un paso más, avanza, para avanzar. Y es lo que San Pablo nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 12, 17 a 18 y más 20. No devuelven a nadie mal por mal. Busquen hacer el bien delante de todos los hombres. Si es posible, en lo que está de su parte, vivan en paz con todos los hombres. Si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal por el bien. Ese es uno de los puntos más difíciles. Significa avanzar, hacer algo más, moverse, actuar. Significa ir, caminar, acercarte al otro, hacerse notar tu presencia, que sienta tu cercanía a pesar de haberte ofendido. Es decirle al otro sin palabra, aquí estoy. Creíste que te daría la espalda, pero no soy así. Entonces, en el perdón se da y se recibe. Pero para eso hay que dar un paso adelante para poder avanzar. Puede ser injusto a los ojos del mundo que quien ha hecho un mal viva como si nadie hubiese sucedido, mientras que quien ha sufrido aquel mal no pueda siquiera conciliar el sueño. En la lógica de Dios es diverso. En el fondo sufren los dos, como he dicho al inicio. Quien ofende y quien perdona. Pero quien perdona está en ventaja porque puede dar algo al otro. Puede donarse. Y eso también es amar. El amor todo lo cree, todo lo puede, todo lo espera y todo lo soporta. Escribe Pablo a los Corintios. El amor siempre puede más, dijo Juan Pablo II. San José María Escriba tenía muy claro que la clave está en la confianza en Dios. Al respecto, señala que sin el Señor no podrás dar un paso seguro. Esta certeza de que necesitas su ayuda te llevará a unirte más a Él con recta confianza, perseverancia, ungida de alegría y paz, aunque el camino se haga áspero y pendiente. Atrévete a dar un paso. No te quedes a medio camino. Sé valiente, pídele fuerza a Dios. Siempre nos escucha en nuestras súplicas. Y el último punto
es la oración. No te cansas de orar. Y ese lo tenemos en Marcos 11, 24 a 25. Todo cuanto pidan en la oración, crean que ya lo recibieron y se les concederá. Y cuando se pongan de pie para orar, perdonen si tienen algo contra alguno, a fin de que también su Padre que está en los cielos les perdone sus pecados. Ya sabemos que la oración es el oxígeno del cristiano. No podemos vivir sin la oración, como no podemos vivir sin el oxígeno. Un cristiano que no ora es un cristiano asfixiado por los ataques del mundo. Sin oración la vida se vuelve frustrante. Los problemas parecen no tener remedio y nos desanimamos con facilidad al ver un mundo que lucha entre sí. Como dice Santa Teresita del Niño Jesús, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada al cielo, un grito de agradecimiento y de amor tanto en las penas como en las alegrías. La oración es comunicación con Dios, es un diálogo cuya respuesta puede parecer imperceptible para quien recién comienza el camino espiritual. Y jamás te canses de orar. Jamás te canses de hablar con Dios. Tienes que buscarle para encontrarle. Encontrarle para seguirle. Seguirle para conocerle y conocerle para amarle. Todos los santos han tenido dificultades en la oración. Nosotros también las tenemos. Lo importante es que luches día a día para perseverar en la oración. No te desanimes. En esta lucha, en esta batalla, no estás solo. Piensa en la gran cantidad de cristianos que a diario hablan con Dios, venciendo el cansancio, el sueño y la comodidad. Únete a ellos y recibe el oxígeno necesario para correr por la vida con la alegría. Entonces, como les he dicho, el perdón es humano, al mismo tiempo es divino. Bueno, tengo una historia, como una historia, como ya sabemos, muchas historias, ¿no? Del perdón. Por ejemplo, la historia de José con sus hermanos, ¿no? ¿Ustedes recuerdan esa historia? Bueno, vamos a escuchar una historia, pero es una historia, digamos, sobre todo
conviene a los esposos. Una pareja, pues, digamos. Una pareja que llevaba muchos años de casados y que tenía hijos crecidos, grandes, se encontraban al borde de la incompatibilidad. No pasaba un solo día en el que no discutieron y terminaron a menudo sin dirigirse la palabra. Esta situación se prolongó por mucho tiempo, empeorándose con los años, hasta que finalmente las acusaciones y los reproches mutuos habían alcanzado tal nivel que la desdicha claramente habitara en aquel hogar. El esposo solía evitar llegar a casa temprano para no entrar en constantes discusiones, mientras que la esposa prefería ignorar a su esposo por completo para evitar más confrontaciones. Sin embargo, vivir en la misma casa no dejaba de ocasionar muchos inconvenientes para la pareja. Por más que intentaron evitar cualquier discusión, estaban enfrentándose una vez más antes de darse cuenta de ello. La esposa que se quejaba de los innumerables defectos de su marido, le dijo por último que, debido a su carácter, no podía vivir más tiempo a su lado. Fue entonces cuando el esposo contraatacó, exponiendo sus propios reproches con respecto a la vida que llevaban juntos. La discusión se tomó tan despiadada que la esposa, con lágrimas en sus ojos, le dijo a su esposo que si él en verdad tenía tanto que reprocharle, y el esposo, quien se sentía lastimado por las acusaciones con respecto a su carácter, le dijo a su esposa que si ella tenía tanto en su contra, que lo escribiera todo en un papel. Y su esposa se burló diciendo que si ella tuviera que escribir todo contra cuanto encontraba mal en mi marido, llenaría una página muy larga, pero muy larga de papel, muy largo. A su vez, la esposa le pidió a su marido que escriba todo cuanto tuviera para reprocharle, para así ver quién tenía la lista más larga de defectos con relación al otro. Ambos se sentaron y empezaron a escribir en una libreta de apuntes. Cuando estaba escribiendo todas las quejas que tenía de su marido, la esposa se sorprendió al ver que lo que tenía que decir acerca de él no cabía en una sola página, en una sola hoja, pues llenó 2. Tras haber terminado de escribir, la esposa, en tono triunfante, le dijo a su marido que sus defectos habían llenado perfectamente 2 páginas, no solamente una. Sonriendo, el esposo le pidió que le diera las 2 páginas. Discutiendo de nuevo para ver quién empezaba a leer primero su lista de quejas, la esposa le pidió a su marido que primero
le diera la lista que él había escrito. El esposo le entregó 4 páginas. La esposa, furiosa por lo que serían las que de su marido, le arrebató las hojas de sus manos sin darle sus 2 páginas para asegurarse de agregar todavía más quejas a las que ya había escrito y de este modo superar las 4 páginas de su esposo. Y cuando la esposa miró las 4 páginas, sus ojos se abrieron mostrando sorpresa y llenándose de emoción. Fue entonces cuando ella reventó en llanto, rompió las 2 fútiles páginas en las que se quejaba de su esposo y corrió amorosamente a sus brazos para decirle cuánto lo sentía. ¿Qué es lo que el marido había escrito para generar de una situación hostil ante semejante reacción? ¿Qué había escrito en las 4 páginas? A lo largo de las 4 páginas, el esposo de aquella mujer había escrito algo una a otra vez. Te amo, te amo, te amo. Es para decir que errar es humano, perdonar es divino. Entonces, el perdón es una actitud del que ama. Si no ama, si no tiene amor, no se puede perdonar. Gracias.